¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro? Gloria a Dios. Aleluya. Uno de estos personajes bíblicos que demostró una firmeza inquebrantable fue Nehemías. Nehemías no era profeta, Nehemías no era sacerdote, Nehemías no tenía un oficio ministerial. Nehemías era un hombre común del pueblo. En el cautiverio fue empleado como copero del rey. El trabajo del copero era probar todo líquido que le traían al rey. Fuera agua, fuera leche, fuera lo que fuera. Él tenía que probarlo, el copero. Si el rey notaba que al copero tomar el líquido que fuera, pues el copero palidecía o sus ojos se notaban mareados, el rey no tomaba ese líquido porque había mucha posibilidad de que trajera un veneno para envenenar al rey. Ese era su trabajo, el trabajo de Nehemías. Y un día, como cada día, Nehemías vino a servir al rey Darío. Pero desde que llegó con la copa, el rey notó que Nehemías estaba muy triste. Y eso le causó preocupación al rey, no tanto por Nehemías, sino por él mismo. Y le preguntó qué le pasaba, por qué estaba triste. A lo que Nehemías respondió que cómo no habría de estar triste si un hermano de él que había venido de Jerusalén a Susa, la capital del reino, y le había informado de la condición de pobreza del pueblo de Israel, de la condición de la ciudad de Jerusalén, con sus muros derrumbados, sus puertas quemadas, el templo destruido, los utensilios del templo desaparecidos, que cómo él no iba a estar triste. El rey le preguntó, ¿y qué tú quieres? Nehemías contestó que él lo que deseaba era hacer un viaje a Jerusalén para ver en toda la realidad las condiciones del pueblo, de la ciudad y del templo. El rey le concedió el permiso y Nehemías le dijo que le diera cartas para por toda provincia que él pasara, el gobernador, él se pudiera presentar al gobernador como que no andaba por su cuenta ni en cuestiones personales, sino que explicara el motivo de su viaje, lo cual asintió el rey y le añadió el rey por su cuenta, diciendo a los gobernadores por los cuales las provincias que habría de pasar Nehemías, que le dieran madera, que le dieran materiales, que le dieran ejército para protección y que los materiales se los transportaran a Jerusalén. Y Dios bendijo a Nehemías en ese viaje de un modo muy especial. Llegó a Jerusalén, la primera noche en Jerusalén, inspeccionó la ciudad, constató la condición triste del pueblo y de la ciudad. Luego habló con los principales, con los ancianos del pueblo, pues les explicó la necesidad de restaurar los muros, de fabricar nuevas puertas que habían sido quemadas y de atender al pueblo. Y el pueblo respondió positivamente y le dijeron a él que él era la persona que Dios había enviado para iniciar y terminar ese trabajo. Y empezaron el trabajo.
enseguida empezó la oposición. Sanballat, Tobías, Gesem y comparsa empezaron a dar falsa información acerca de Nehemías y sus propósitos. Y Sanballat tuvo la osadía de decirle al propio Nehemías que él estaba haciendo eso y quería restaurar la ciudad de Jerusalén y atender al pueblo porque él quería proclamarse rey. Nehemías refutó el argumento de Sanballat porque Sanballat estaba hablando falsedades. Y Nehemías y el pueblo continuaron con la reconstrucción de los muros, primero de las puertas. En el capítulo 3 vemos cómo fabricaron las puertas de las aberturas en el pedazo de muro que quedó. Allí iba una puerta. Ellos fabricaron la puerta, los goznes y todo. Y en el capítulo 3 se dan los nombres de las puertas. El primer nombre que se da es la puerta de las ovejas, porque por esa puerta era que entraban las ovejas, las traían y las entraban a la ciudad para ser sacrificadas en el templo como sacrificios a Dios. La siguiente puerta mencionada es la puerta del pescado. Por allí entraba el pescado que se pescaba en el río Jordán y en el mar de Galilea. Y así pues se mencionan todas estas puertas, que no me detengo en ellas, y cada nombre de las puertas tiene una significación especial. Y allí están los enemigos del pueblo tratando de impedir que el muro se reconstruyera y la ciudad y el templo. En el capítulo 4 ya la oposición es completamente abierta, una oposición abierta en contra de Nehemías y del propósito de restaurar los muros y completar el trabajo de las puertas y luego el templo. Y dice la palabra en el capítulo 4 que Sanballat se encolerizó y protestaba públicamente, de modo que hizo del trabajo de Nehemías, quiso convertirlo en argumento para que los enemigos del pueblo de Israel unidos atacaran a Nehemías y a los israelitas que con Nehemías estaban trabajando y restaurando los muros y las puertas. La respuesta de Nehemías fue oración. Nehemías oró. Y notamos que en toda la oposición de los enemigos de Israel y de Nehemías, la respuesta de Nehemías era oración. Y dice, Nehemías oró. Y luego está registrada allí la oración de Nehemías. Bendito el nombre del Señor. Luego en el mismo capítulo 4 dice que Tobías ridiculizaba. Tobías era socio de Sanballat. Ambos eran samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y de asirios. Y recuerden que la mujer samaritana, a quien el Señor le pidió agua, ella dijo, tú siendo judíos me pide a mí de beber, siendo que los judíos no se tratan con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Y allí sabemos todo el diálogo y cómo termina, que termina la samaritana tomando del agua de vida que el Señor le ofreció.
y se fue por toda la ciudad de Siquem, diciendo: hemos hallado al Mesías. Y toda la ciudad de Siquem vino para ver al Mesías. Y los discípulos iban caminando junto con el Señor e iban hablando y diciendo: faltan 4 meses para la siega, para la cosecha del trigo. Jesús les dijo: vosotros decís que faltan 4 meses, mas yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones que están llenas para la siega. Y a las regiones llenas de trigo eran las multitudes que salían de la ciudad de Siquem buscando al Mesías. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Aleluya. Y Tobías ridiculizaba al pueblo que trabajaba en los muros y decían, probablemente a carcajadas: si una zorra se trepa a ese muro, se cae al muro. Y se burlaba de ellos. Pero el que se ríe más tarde, se ríe mejor. Y Nehemías y el pueblo se rieron mejor, porque no se subió una zorra, pero los zorros, Sanballat, Tobías, Gesem y toda la comparsa no pudieron evitar ni impedir que los muros fueran reconstruidos y las puertas fabricadas y colocadas, y luego el templo también restaurado. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. En todo esto estamos notando la firmeza de Nehemías, que no se acobardaba. Y su firmeza tenía una base sólida, que no era una firmeza propia de él, que era una firmeza que emanaba de su contacto y de su comunión con Dios, porque él oraba a Dios. En cada oposición, Dios escuchaba la oración de Nehemías y Dios le daba la victoria. Y en la obra del Señor, en la obra de Dios, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y esta obra, estos modestos esfuerzos del movimiento misionero mundial, nunca han descansado sobre métodos humanos, ni argumentos humanos, ni política humana, ni comentarios humanos. Esta obra siempre ha dependido de un fundamento sólido, que es la total dependencia de Dios y de su santa palabra. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Luego encontramos a Sanballat, Tobías y su comparsa conspirando para atacar a Nehemías y a los que trabajaban con él. La respuesta de Nehemías: oración. Nehemías oró. Gloria a Dios. Y Dios le agrada que nosotros, en nuestros conflictos, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, contemos con Él. Aleluya. Que no estribemos en nuestra prudencia, que no estribemos en nuestra malicia, ni pensemos que somos hábiles, que no somos tontos, que somos inteligentes y sabios. Satanás es inteligentísimo y fácilmente vence a un hombre súper inteligente cuando ese súper inteligente no está fundamentado en sus relaciones con Dios y en la oración. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y luego, viendo Nehemías que la oposición persistía,
Nehemías puso guardas y dijo al pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible. Qué precioso, porque Nehemías no solo tenía su fundamento en Dios, pero alentaba al pueblo en esa misma dirección. Amén. Nehemías no le decía al pueblo: tranquilo ustedes, yo estoy al frente de esto, y olvídese que vamos a triunfar. No. Nehemías le dijo al pueblo, lo alentó y le dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible. Los llevó a mirar al Señor, los orientó a depender del Señor, que el Señor es grande, más grande que Sanballat y Tobías, y más terrible que Sanballat y Tobías. Alabado su nombre, alabado su nombre, aleluya. Y entonces nos dice la palabra que Dios frustró el propósito de los enemigos del pueblo. Dios, sentadito en su trono, tranquilito, frustra los planes de los hombres. Y especialmente si esos planes están encausados en contra de la obra de Dios. Sea Dios glorificado. Aleluya. Y nos dice también que Nehemías a la mitad del pueblo los puso a trabajar y la otra mitad a orar y a vigilar. Porque no solo es orar, orad y velad, dice el Señor. Y no solo es vigilar, son las dos cosas: oración y vigilancia. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y Nehemías puso una parte del pueblo a orar y a vigilar, y la otra parte del pueblo trabajando. Una parte del pueblo trabajando y la otra parte orando y velando. Y qué bueno cuando en un hogar se ora, se vela y se trabaja por el Señor. Y qué bueno cuando en una congregación se ora, también hay vigilancia y también hay trabajo por el Señor. Y qué bueno cuando nosotros, los obreros del Señor, oramos, velamos y trabajamos. Sea Dios glorificado. Nadie está exento de la oración, ni de la vigilancia, ni del trabajo. Todos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Y allí está el pueblo unido. Y damos gracias al Señor que estos modestos esfuerzos somos un pueblo unido. Repito, somos un pueblo unido. Y si alguien no se sintiere así, es mejor que doble sus rodillas y le pida al Señor que lo vincule más con este trabajo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, bendito el Señor, porque esta obra no la empezó una persona, esta obra la empezó el Señor, la inició el Señor. Cuando yo me vine a dar cuenta de lo que Dios estaba haciendo, habían transcurrido 7 años. A los 7 años del Señor estar trabajando, fue que me di cuenta lo que Dios estaba haciendo. Y acepté de Él lo que Él estaba haciendo. Yo no inicié este trabajo. Esto no pasó por mi mente nunca.
y estoy en el púlpito y estoy predicando la palabra, y ni en el púlpito ni fuera del púlpito acostumbro salirme de lo real, de lo verdadero. Esta obra la inició Dios, y esta obra es de Dios, y esta obra la defiende Dios, como defendió a Sanballat, a Nehemías y al pueblo de Dios en contra de los intentos de Sanballat, Tobías, Gesem y toda la comparsa. Así Dios ha defendido y seguirá defendiendo esta obra para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya, precioso el nombre del Señor. Entonces, a Sanballat ya no sabía qué iba a hacer, todo le fallaba. Entonces le mandó a decir, mandó un mensajero a Nehemías, a decirle a Nehemías que se reuniera. Vamos a reunirnos y vamos a conversar para entendernos, para resolver este problema. Alabado sea el nombre del Señor. Él quería una reunión, como una reunión ecuménica, algo así. Se puede aplicar allí el término porque Sanballat era samaritano. Los samaritanos tenían el Pentateuco de Moisés y tenían muchas costumbres y muchos ritos de la ley de Moisés. Y Sanballat quería una reunión ecuménica. Alabado sea el nombre del Señor. La respuesta de Nehemías: yo hago una obra grande y no puedo dejar la obra que estoy haciendo para ir allá, porque la obra se detendría si yo voy a hablar contigo. Por eso es que a nosotros no se nos ve, ustedes saben, porque nosotros estamos haciendo una obra grande. Al decir grande, no me refiero a millones y billones de personas que puedan pertenecer a este trabajo. Cuando digo grande, me refiero porque es obra de Dios. El pesebre donde nació Jesús no era grande, no era un palacio, era un pesebre. La aldea donde nació Jesús no era una ciudad metropolitana, era una aldehuela. Los que rodeaban a Jesús cuando nació en el pesebre no eran los magnates de la tierra, eran los animales, los bueyes, que con su calor le dieron su calor al niño que nacía. Porque después de todo, no había un solo hogar sobre la tierra que fuera digno de que el Mesías naciera en su seno. Pero los animales le acogieron, y como era invierno, el calor de los animales calentó el pesebre y le dio calor al niño. Nazaret no era una ciudad grande, era un pueblo despreciado por los judíos. Y cuando Jesús ministraba, muchos decían: pero si de Nazaret no ha salido nada bueno, nada que sirva. Y con eso pretendían menoscabar el ministerio y la persona de nuestro adorado Salvador Jesucristo. Nosotros sabemos que todo lo humilde es grande y todo lo grande es humilde. Aleluya. Alabado sea el Dios de la gloria. Amén. Y entonces, ante las amenazas de Sanballat, Nehemías le dijo al pueblo, porque le había dado instrucciones, que en una mano tuvieran la espada, por si acaso, y en la otra la pala o el pico. Y les dijo: como el muro es tan amplio, tan largo, y la ciudad es tan amplia, y viene un ataque de los enemigos, que vienen muchos, fácilmente acaban
con los pocos que estén en esa parte del muro. Pero mire, yo voy a tener a mi lado uno cuyo trabajo será taratatatatatatata. Y donde ustedes oigan la trompeta, a correr todos para allá, donde suene la trompeta. ¡Aleluya! Y nosotros sonamos la trompeta de esta convención y gloria a Dios que usted está aquí. Porque otros se han hecho los sordos, se han metido tapones de corcho en los oídos y en el corazón se lo han ataponado, yo no sé de qué, pero no están aquí. Y están frustrando los propósitos de Dios. Y ellos mismos se frustran. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. La gloria de Dios ha estado descendiendo continuamente aquí. La presencia de Dios es una realidad aquí. Esta noche sucedió como en el aposento alto, que de repente esto se llenó de la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso el Señor. Maravilloso tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Maravilloso el Señor. Aleluya. Luego en el capítulo 5 se habla de problemas internos dentro del pueblo de Israel. Personas que eran usureros, que eran prestamistas, pero cobraban unos intereses fabulosos y así esquilmaban al pueblo de Israel, y eran israelitas los usureros. Y Nehemías, que los problemas los saturaba de oración, y quiero recalcar que Nehemías no era profeta, ni sacerdote, ni ayudante de sacerdote, ni levita. Cuanto más los hombres de Dios debemos de atender y resolver problemas, pero problemas saturados de oración. Gloria a Dios. Y parece que en otra ocasión, que ya era un problema más grave, que los israelitas se estaban casando con mujeres paganas, otros ya se habían casado y tenían hijos. Nehemías les señaló el pecado, y como siempre ha habido desobedientes y rebeldes que hacen
lo que les da su real gana. Pues parece que se prospasaron con Nehemías. Y dice en el libro de Nehemías que Nehemías se indignó con el proceder de los tales y le arrancaba las barbas. Y evidentemente a él no le quedó otra alternativa y tuvo que arrancarle las barbas a unos cuantos. Gloria a Dios. Yo me ubico como ayudante de Nehemías y la verdad que a uno a veces le dan ganas de arrancar bigotes y de una cuanta cosas, pero arrancar el pelo, pero el Señor hace mejor las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Luego en el capítulo 6, Sanballat, que usó toda clase de estrategia y toda clase de recursos para que Nehemías desistiera de seguir con el trabajo de restauración de los muros de la ciudad y del templo, le mandó otro mensajero a Nehemías, invitándolo otra vez a ponerse de acuerdo, a conferenciar. Y Nehemías le dio la misma respuesta, que él hacía una obra grande y no podía desatender la obra para ir a una conferencia con Sanballat, porque si él salía se detenía la obra. Y no fue. Sanballat insistió y entonces le mandó una carta. Le había enviado 4 mensajeros y un 5º mensajero con una carta, una invitación por escrito a Nehemías para que se reunieran. Y Nehemías respondió de la misma manera, que no podía ir. Entonces Sanballat alquiló un falso profeta que le dijera a Nehemías que se escondiera en el templo, porque esa noche lo iban a matar. Alquiló un profeta. El ministerio de profeta es real, pero Satanás imita mucho, es un imitador persistente de las cosas de Dios. Y hay muchos falsos profetas que traen profecías hasta diciéndole a un hermano que ya esta no es su esposa, que el espíritu, y ustedes saben qué espíritu, que el espíritu ya los desunió y que ahora el espíritu le da esta otra esposa. Mire qué linda la flor. Entonces esa persona mira a su esposa ya flaquita y ve a aquella tan linda, joven. Enseguida dice, eso es de Dios. Pero eso es del diablo. Eso es del diablo. Eso es del diablo. El Dios que aprueba el matrimonio y lo instituyó como primera institución divina en la vida del hombre, el matrimonio. Cuando Dios casó la primer pareja y luego el Señor Jesucristo lo confirma, lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Y el matrimonio es indisoluble. El adulterio no rompe los nexos matrimoniales. Y hay tantos hoy, inclusive pastores, que creen y enseñan que el adulterio es una casual para el divorcio. Pero la Biblia enseña lo contrario. Y a nosotros no nos interesa lo que los teólogos digan. A nosotros nos interesa lo que Dios dice en su santa palabra. Bendecido sea el Dios de la gloria. Aleluya. Entonces Nehemías, su respuesta fue, que yo me esconda. ¿Quién
que fuera como yo, se habría de esconder para que no lo maten. No me esconderé. Y no se escondió, porque ahí había una trama, sin duda una trama. En el templo no se podía matar a nadie, pero lo podían matar antes de entrar al templo. Y como ya Sanballat ya no sabía qué iba a hacer, pues lo más seguro es que él había planeado eliminar a Nehemías, a quien él no había podido persuadir en ninguna manera. Y es mejor morir firmes en el Señor que no morir y seguir como una veleta, que de donde sopla el viento, allí está la veleta, en esa dirección del viento. Es preferible mantenernos firmes, porque si nos mantenemos firmes, aunque tengamos que morir, nuestro destino es hacia arriba. Nuestro camino es hacia arriba, para apartarnos del infierno abajo. Y estará el Señor Jesucristo recibiendo nuestro espíritu, como cuando Esteban dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En las versiones en español dice que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, el Padre. Pero la versión en inglés, la King James, que no hay otra versión más confiable en inglés que la King James, la aramea, otras versiones dicen que Esteban vio a Jesús puesto de pie a la diestra del Padre. Es decir, que el Señor vio la firmeza de Esteban, el Señor vio la fidelidad de Esteban, que el apedreamiento seguía y su rostro ya estaba bañado en sangre, pero Esteban seguía predicando, aleluya, en un sermón de matiz histórico, denunciando al pueblo de Israel de su idolatría, de su rebelión, de su desobediencia, desde su constitución como nación. Que estando Moisés arriba en el monte Sinaí, recibiendo de manos de Dios la ley, cuando descendió, el pueblo de Israel estaba corrompido. Fabricó un muñeco, fabricó un buey y un becerro de oro, y lo estaban adorando. Y Jesús, cuando fue a entregar su espíritu, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban era de un calibre espiritual, de una solidez, de una madurez, de una firmeza. Y puesto que Dios honra a los que le honran, según todas esas versiones de la Biblia, evidentemente el Señor no podía quedarse sentado en su trono. Honró a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, y se puso de pie para recibir el espíritu de Esteban. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Seamos fieles, seamos cumplidores, seamos obedientes, seamos prudentes. No formemos grupitos con comentarios negativos e innecesarios. Si formamos un grupito, hablemos de la palabra de Dios, hablemos de la doctrina cristiana, hablemos de engrandecer la obra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y todo ese trabajo gigantesco, con todo y oposición de los enemigos del pueblo de Israel, el muro se completó alrededor de la ciudad de Jerusalén. Un trabajo tremendo. Las puertas fueron fabricadas y montadas con cerrojos y cerraduras en un tiempo récord, en 52 días. Trabajando y velando al enemigo. Porque si no velan al enemigo, el enemigo lo sorprende
y se acaba la restauración del muro. Pero ellos trabajaban y velaban. Y repito que hay que trabajar y velar. Y si a alguien hay que velar, es uno mismo. Yo tengo que ser mi propio policía. Y usted tiene que ser su propio guardián y su propio policía. Porque el que se guarda a sí mismo, el diablo no le toca. ¡Aleluya! 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 Precioso el Señor. Entonces al fin, los enemigos, dice, y cuando lo oyeron nuestros enemigos, que se había terminado la restauración de los muros y de las puertas, cuando lo supieron, lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones, no solo Sambayá y su comparsa, las naciones paganas alrededor del territorio de Israel temieron. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque un puñado de hombres en 52 días han reconstruido un muro y han fabricado y han montado las puertas. Y si son capaces de eso, son capaces de invadir cualquier ciudad. Y temblaban. Y si alguien debe temblar, es Satanás y los demonios ante el avance de la obra del Señor. A veces el diablo hace una murumaca, una cosa, y ya algunos obreros están temblando. Aquí no hay que temblar, que tiemble el diablo, que tiemblen los demonios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Todas las naciones alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Es precioso, ¿verdad, hermanos? Se sintieron humillados. Y dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías no dijo, bueno, con razón, imagínense, yo que vengo de allá de Susa, de la capital del reino, y yo tengo habilidades, y yo sí sé cómo son las cosas. Allá vengo de la capital, y yo conozco esto, y yo conozco aquello otro. Nehemías le dio toda la gloria a Dios. Porque hasta los paganos reconocieron que por Dios, por el Señor, había sido hecha esa obra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amados, si desean, les digo de otro hombre en la Biblia. ¡Firme! ¡Gloria a Dios! Porque es que el Señor espera de nosotros firmeza, hermano. Solidez, madurez. Bendito el Señor. Y vamos tal vez a leer nada más unos pasajes de la palabra de Dios. Y vamos un momento a 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 22 al 23. 2 de Corintios, capítulo 11, del 22 al 23. Y leemos, son hebreos, dice San Pablo, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también lo soy. Esos se está refiriendo a enemigos gratuitos de él, del apóstol. Son ministros de Cristo. Como poco sabio hablo, yo soy ministro más que ellos. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muerte
muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Algunos pensarán, ¿y por qué dice 40 azotes? 40 menos 1. La ley decía que a un delincuente en determinada delincuencia pues se le daban 40 azotes. Pero los fariseos querían ser más tiernos y más bondadosos que Dios. Entonces le daban 39 nada más, sin razón, sin causa alguna. Le daban 39 para querer aparecer más buenos que Dios. Porque Dios mandó los 40, pero ellos eran tan buenos. Una vez, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, o sea, en alta mar, perdido. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un serón por una ventana y escapé de sus manos. Y luego en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, quiero leerles también del verso 3, capítulo 6, Segunda de Corintios, del verso 3 en adelante. No dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado, antes habiéndonos en todas las cosas, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vosotros, en vuestras propias entrañas. Pues para corresponder al propio modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amados, la segunda epístola del apóstol Pablo, él se vio forzado a escribir esta epístola a esta iglesia,
porque esta iglesia era una iglesia irrespetuosa, era una iglesia que se corrompía cada vez más. La ciudad de Corinto es todavía un puerto de mar. En ese tiempo era el puerto de mar más importante del Mediterráneo. Había allí mucha prostitución, como en todo puerto de mar. Y esa congregación allí en Corinto tenía muchas cosas del hombre viejo. Y algunos que habían recibido bien al Señor por la influencia de muchos en la propia congregación y de la ciudad misma, que era una ciudad totalmente corrompida, iban perdiendo vida espiritual y se tornaron casi enemigos del apóstol Pablo y lo acusaban que no había cosa de que no lo acusaran, que no era apóstol, que era un vividor, que recogía ofrendas y las llevaba para Jerusalén y no las invertía en la propia ciudad de Corinto. Y le castigaban de todos modos. Él se vio forzado a escribirle a esa iglesia de Corinto, como lo hizo en su segunda epístola. Y allí también en su segunda epístola a los Corintios, él les dice que él se ve como obligado a escribirle acerca de su experiencia. Cuando él dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en espíritu no lo sé, que estuvo en el tercer cielo. Y allí él sigue su relato. Él hacía 14 años que había recibido esa experiencia. Nunca se la había dicho a nadie. Y la dureza y la oposición de la iglesia de Corinto en contra de su ministerio, una oposición viciosa, él se vio obligado, y él lo dice, se vio obligado a relatarles esa experiencia, porque hasta le decían que él no era apóstol, y no había cosa que dejaran de decirle. Y por eso vemos cómo él escribe. Y yo invito a los pastores a estudiar Segunda de Corintios. Y eso le va a ayudar a asimilar más el ataque, a asimilar más la oposición. Amén. Porque Pablo respondió como todo un caballero del Señor, como todo un cristiano maduro, completo, entero. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y no dejó de honrar al Señor ni en un solo versículo de Segunda de Corintios. Y no perdió su compostura cristiana en ningún momento. Que Dios nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Y en Romanos, termino con este pasaje, vemos también la firmeza del apóstol Pablo. En el capítulo 8, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que estar firmes, que soplen los vientos. Nosotros firmes, que se recrudezca la oposición contra la obra de Dios. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Ni siquiera la muerte nos puede apartar. La muerte lo que hace es hacernos reunir con el Señor. Y ni los demonios ni el diablo nos podrán apartar del amor del Señor. Porque el que se guarda a sí mismo, el maligno no le toca. Sea el nombre de Cristo glorificado. Cuando Satanás ve a un hombre, una mujer de Dios, calzando los zapatos del Evangelio de Jesucristo, lo ve con la coraza de la justicia de Cristo, vestido, lo ve con el cinto de verdad, lo ve con el escudo de la fe, lo ve con el yelmo de salvación, protegiendo su mente de pensamientos impuros, y lo ve con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás lo piensa más de 3 veces, porque sabe que el Señor lo colocó a él debajo de la planta de nuestros pies. ¿Cuántos lo creemos? Ese es su lugar. Y cuando Él quiera levantar cabeza y hacernos a nosotros levantar en nuestro temperamento y en nuestros principios, dígaselo: Satanás, tu lugar es debajo de la planta de mis pies. Y allí te queda. Yo siempre menciono un caso verídico, no es una ilustración ni una hipótesis, es una realidad. Había un culto especial aquí en la zona metropolitana, en un templo. El templo estaba lleno, tenía 3 secciones de bancas llenas de público, la plataforma llena, como con 20 pastores. Alabado sea el Señor. El pastor estaba de pie aquí, no cabían asientos en la plataforma, y él estaba de pie, y vio allá al final de la nave, de este sector, que había allí unos cuantos, que había un bullicio allí, había una inquietud, había risotada, y levantándose y sentándose, y él se quedó mirando, hasta que se dio cuenta que había uno que era quien provocaba toda esa situación. Y siguió mirando, y pudo entender que esa persona estaba endemoniada, estaba poseída de demonios. Entonces el pastor recordó el versículo que dice que el Señor ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies. Entonces él, que estaba de pie, adelantó así el pie derecho hacia el frente y empezó a orar mentalmente. Se estaba predicando, así que él no podía levantar la voz para reprender al demonio que saliera, pero mentalmente empezó a darle órdenes al demonio y a decirle: demonio, tú estás bajo la planta de mis pies, tú estás bajo mi control en el nombre de Jesucristo, y tú tienes que salir de ese hombre, tú vas a salir de ese hombre en el nombre de Jesucristo, porque tú estás bajo la planta de mis pies. Y cada vez que el pastor decía: tú estás bajo la planta de mis pies, pues apretaba bien el pie contra el piso de la plataforma. Cada vez que decía: tú estás bajo la planta de mis pies, sal de ese hombre, pues él apretaba bien el pie. Lo hizo unas 4 veces, y los demonios que estaban en aquel hombre gritaron y dijeron: oye,
No aprietes tanto el pie. Gloria a Dios. Él está sujeto a nosotros. Nosotros no tenemos que cogerle miedo. Nosotros somos más que vencedores. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra compañeros. Nuestra lucha no es físicamente contra los inconversos. Nuestra lucha es con las potestades de las tinieblas, con el diablo y los demonios. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Pero él es un enemigo derrotado. El Señor le molió la cabeza en la cruz del Calvario. Amén. Y nos ha dejado libres del cautiverio de Satanás. Antes éramos esclavos de Satanás y de los demonios y del pecado y del vicio. Pero ahora somos libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Seamos firmes. Si alguien viene a hacernos ofertas, manténgase firme. A mí me han hecho ofertas, pero aquí estoy firme. Amén. Y me han ofrecido plata, millones, para ayudar la obra. Pero son millones mal habidos. Y nosotros no queremos nada mal habido. No nos interesa. Y otras ofertas de la misma índole. Pero hay que mantenerse firme. Y yo he oído por la radio predicadores decir, si el diablo le da dinero, que ellos agarran del diablo el dinero. Pero a nosotros no nos interesa nada, porque dinero recibido así, ya uno está comprometido. Y nosotros no estamos comprometidos con nadie, ni con nada. Nuestro compromiso es ¿con quién? Con Dios. Ese es nuestro compromiso. Y queremos ser fieles al Señor en nuestro compromiso. ¿Verdad que sí, hermanos? Que así nos ayude el Señor. Nos queda poco tiempo aquí en la tierra. La iglesia sube muy pronto, muy pronto, muy pronto. La iglesia será levantada. Pues que el Señor nos encuentre haciendo así, haciendo su voluntad y cumpliendo su palabra y realizando la labor que Él nos ha entregado. A su nombre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por el grande amor con que tú nos has amado al darnos a tu Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Dios mío. Oh Dios, tu palabra ha sido expuesta. Señor, da frutos a tu palabra. Tu palabra nunca torna atrás vacía, sino que lleva los frutos para los cuales tú la has enviado. Señor, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, llena a tus hijos con el Espíritu Santo, concede dones del Espíritu Santo a tus hijos. Gloria a tu nombre, Señor, y que tus divinos propósitos sean realizados. Y tú recibes toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.